Vamos a compartir la pantalla y hoy vamos a hablar un poquito sobre fisiología, humana, porque nuestra materia se llama anatomía y fisiología. Ya vimos un poquito de lo que es anatomía y hoy vamos a ver un poquito de lo que es fisiología. Todos pueden ver la pantalla, ¿verdad? No, todavía no, profe. Ah, ahora sí. Bueno, entonces, para entrar un poquito dentro de lo que es fisiología, les había comentado yo que la primera clase, que la fisiología trata o habla sobre las funciones del cuerpo humano, ¿sí? Sobre el funcionamiento del cuerpo humano. Más que nada, en fisiología normalmente lo que hacemos es estudiar cuáles son las funciones de los sistemas de nuestro cuerpo, ¿sí? Comenzando siempre por el sistema nervioso, después el sistema cardiovascular, digestivo, respiratorio, urinario, sistema reproductor, o sea, en general todos los sistemas del cuerpo, ¿verdad? Sistema endocrino, sistema inmune, estudiar el funcionamiento de todos esos sistemas, ¿sí? Y cuando yo digo funcionamiento es para saber qué hace, qué no hace, en cuánto tiempo realiza, por ejemplo, en cuánto tiempo se realiza la digestión de los alimentos, dónde se realiza la absorción de los nutrientes y cosas así, ¿verdad? Y el sistema respiratorio, por ejemplo, cómo funciona, cuántos litros de oxígeno puedo ingresar a mi cuerpo, cuántos litros de oxígeno sale, en qué momento trabajan los músculos respiratorios, en qué momento no trabajan, cómo se realiza el intercambio de oxígeno, de aire, de gas. Todo eso, a todo eso se refiere con la función, con el funcionamiento de los sistemas. Y eso es fisiología. Entonces nosotros vamos a dar una pequeña introducción a lo que es la fisiología. Entonces, decimos que la fisiología, uno de los conceptos, siempre cuando van a ver conceptos, ya sea de fisiología, de anatomía, de lo que fuere, cualquier materia de salud, siempre van a haber varias definiciones, no solamente una definición. Hay varios libros y varios autores que tienen sus propias definiciones sobre cada materia. Y también en internet van a encontrar miles de definiciones, ¿verdad? Entonces, una de las definiciones de lo que es fisiología dice que es el estudio del funcionamiento normal de un organismo vivo y las partes que lo componen, incluidos sus procesos químicos y físicos. Y acá hay una palabra importante, o sea, una palabra fundamental que dice el funcionamiento normal. Siempre que hablemos de fisiología vamos a hablar del funcionamiento normal del cuerpo. Ahora, cuando hablamos de funcionamiento anormal o patológico, ahí sí, eso ya va a ser otra cosa, ¿verdad? Va a ser ya otra materia. ¿Sí? Cuando queremos saber por qué pasó esto, o qué enfermedad tiene, o qué virus, qué bacteria, qué lo que sea, ¿verdad? Bueno, nosotros siempre vamos a tratar de hablar del funcionamiento normal, ¿sí? La palabra fisiología significa literalmente estudio de la naturaleza. Lo decía Aristóteles. ¿Se acuerdan que ya hablamos también de Aristóteles y de Hipócrates en anatomía? Entonces Aristóteles decía que la palabra fisiología significa literalmente estudio de la naturaleza. Utilizó el término en este sentido amplio para describir el funcionamiento de todos los organismos vivos, no solamente del cuerpo humano, ¿sí? Entonces la fisiología estudia a todos los organismos vivos, el funcionamiento de todos los organismos vivos. Hipócrates decía lo contrario, o sea, no lo contrario, sino que tenía un concepto diferente. Dice, usaba el término fisiología
con el significado de el poder curativo de la naturaleza. Y por lo tanto la disciplina se asoció más estrechamente con la medicina. En el siglo XVI en Europa, dice, la fisiología se había establecido formalmente como el estudio de las funciones vitales del cuerpo humano. Las funciones vitales del cuerpo humano. Aunque hoy el término se usa nuevamente para referirse al estudio de las funciones de todos los animales y las plantas. Pero más que nada vamos a tirar hacia lo que es funciones vitales del cuerpo. Más que nada a eso nos vamos a centrar. En contraste, la anatomía es el estudio de la estructura, con mucho menos énfasis en la función. Pero cuando hablamos de anatomía vamos a hablar siempre de las partes, de sus partes, de los nombres de esas partes, de las divisiones, de la ubicación, del tamaño, del peso. Eso es siempre anatomía. En cambio, la fisiología se diferencia que habla de las funciones. A pesar de esta distinción, la anatomía y la fisiología no pueden en realidad separarse. La función de un tejido u órgano se relaciona estrechamente con su estructura y se supone que esta estructura evolucionó para brindar una base física eficaz para su función. Entonces, ambas materias van de la mano, ¿verdad? Van en conjunto, la anatomía y la fisiología. Por eso dice que no pueden separarse. En realidad, por eso primero dimos anatomía, una introducción de lo que es anatomía. Y ahora vamos a ver un apartado de lo que es la fisiología. Siempre se empieza con anatomía y se continúa con la fisiología. Sistemas fisiológicos. Para comprender cómo se relacionan la fisiología y la anatomía, debemos examinar primero las partes que forman el cuerpo humano. En la imagen que observamos muestra los diferentes niveles de organización de los organismos vivos, desde los átomos hasta los grupos de la misma especie, que son las poblaciones, y poblaciones de distintas especies que conviven en ecosistemas y en la biosfera. Y vemos cómo se organizan. Organización de los organismos. ¿Sí? Dice, cuando hablamos de química, cuando hablamos de la química, siempre vamos a hablar de átomos y de moléculas. ¿Sí? Átomos y moléculas. Cuando hablamos de química. Cuando hablamos de la biología molecular, esta es la palabra biología, siempre va a estar relacionado con las células. ¿Sí? La biología es el estudio de las células del cuerpo humano. El cuerpo humano tiene millones y millones de células. ¿Sí? Entonces, cuando se refiere a la biología molecular, son las células. Y la biología celular, estamos hablando de tejido, porque un conjunto de células forman un tejido. Y eso ya saben ya. Un conjunto de células forman un tejido. Un conjunto de tejidos forman órganos. Un conjunto de órganos forman sistemas y aparatos. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de órganos, cuando hablamos de sistemas dentro del organismo, dentro del cuerpo, y el cuerpo que se relaciona con una población de una misma especie, o sea, los seres humanos se relacionan entre sí, todo ello corresponde a la fisiología. ¿Sí? Cuando hablamos de ello, hablamos de fisiología. Órganos, sistemas y aparatos, organismos, o sea, el cuerpo en sí, y la relación que existe con los demás miembros de la misma especie. Vamos a hablar siempre de fisiología. Y al hablar de ecología, estamos hablando de ecosistemas de diferentes especies y la biosfera. ¿Sí? Donde nosotros no vamos a llegar hasta acá. Nuestro estudio no va a llegar allá hasta acá. Vamos a centrarnos en esta parte.
Entonces, por ejemplo, para entender mejor, cuando hablamos de órganos del cuerpo. Por ejemplo, el cerebro, con el cerebelo y la médula espinal forman el sistema nervioso, ¿sí? Y el sistema nervioso en sí le controla o le domina, digámosle, a un organismo, o sea, a un cuerpo, sí, a un cuerpo en conjunto. Y pasamos a ver cómo se comporta dentro de la población. Existe una superposición importante entre los distintos campos y esta división artificial puede variar de acuerdo con quién los defina. Una característica distintiva de la fisiología es que comprende muchos niveles de organización, como lo vimos anteriormente. Desde el nivel molecular en adelante hasta una especie. En el nivel más bajo, los átomos de los elementos se unen para formar moléculas. La unidad estructural más pequeña, capaz de llevar adelante los procesos vitales, es la célula. Unidad estructural y fundamental del cuerpo humano, la célula. Las células son un conjunto de moléculas separadas del entorno por una barrera llamada membrana celular o membrana plasmática. Los organismos simples están formados por una sola célula, pero los complejos tienen muchas de ellas, con especializaciones estructurales y funcionales diferentes. Así como nosotros tenemos diferentes tipos de células y son millones, ¿verdad? Millones. Los grupos de células que llevan a cabo funciones relacionadas se conocen como tejidos. O sea, un conjunto de células es lo que llamamos tejido. Los tejidos forman unidades funcionales y estructurales, llamados órganos. O sea, un conjunto de tejidos forman los órganos, ¿sí? Que son unidades funcionales y estructurales. Y los grupos de órganos son un conjunto de órganos y tienen sus funciones para crear sistemas y aparatos. O, si quieren decirlo al revés, aparatos y sistemas. Siempre un conjunto de algo forma una estructura organizada en el cuerpo. Conjunto de células forman tejido. Conjunto de tejido forman órganos. Un conjunto de órganos forman los sistemas. Uno de los sistemas más extensos, el más extenso y el más grande del cuerpo humano, el sistema más extenso y más grande del cuerpo humano, se denomina sistema tegumentario. El sistema tegumentario, constituido por la piel, es una barrera protectora que separa el medio interno del cuerpo del medio externo. ¿Sí? El sistema tegumentario no solamente está formado por la piel, también está formado por el vello, por las vellosidades, ¿sí? Y ellos son la barrera de protección del cuerpo. O sea, es decir, la piel es lo que protege externamente el cuerpo de la parte interna. Por eso que debemos prestarle mucha atención a nuestra piel, porque es la primera barrera de protección contra quién, contra agentes infecciosos, contra enfermedades, contra, no sé, la suciedad, el polvo, lo que sea. Siempre todo eso se va a pegar por la piel para que no ingrese al interior de mi cuerpo. Entonces, por eso que hay que tener mucha atención. Dice, el sistema músculo-esquelético brinda soporte y movimiento al cuerpo. O sea, el sistema tegumentario se encarga de proteger al cuerpo externamente y el sistema músculo-esquelético brinda soporte y movimiento.
O sea, es el sistema que le hace mover al cuerpo humano. 4 aparatos intercambian material entre los medios interno y externo. O sea, 4 sistemas o 4 aparatos y sistemas, lo mismo. Intercambian material entre los medios interno y entre el medio externo. Por ejemplo, uno de ellos es el aparato respiratorio, intercambia gases. ¿Sí? Nosotros metemos al cuerpo el oxígeno y expulsamos del cuerpo el dióxido de carbono. ¿Me entienden? Ingresamos al cuerpo el oxígeno y rechazamos el cuerpo o quitamos el cuerpo el dióxido de carbono. Otro de los aparatos, dice el aparato digestivo, toma nutrientes y agua del exterior, porque nosotros de afuera es lo que nosotros ingresamos al cuerpo, el alimento. El alimento, ya sea frutas, verduras, no sé, todos los alimentos que puedan ingresar a mi cuerpo. Y también ingresamos el agua, ¿verdad? El líquido. Eso va desde afuera, va adentro de mi cuerpo. Mi cuerpo hace un proceso de digestión, de absorción, y luego vuelve a desechar lo que no le sirve. ¿Sí? Por eso habla de eliminar desechos, porque vuelve a desechar lo que no le sirve al cuerpo. Sistema respiratorio, sistema digestivo. El otro es el aparato urinario o sistema urinario, que remueve el exceso de agua y materiales de desecho. Otro sistema, otro aparato que funciona como filtro para desechar el exceso de líquido o el material que no le sirve al cuerpo, se denomina aparato urinario, lo cual hace el balance de fluidos, ¿sí? O de agua en el cuerpo. Es lo que nos va a mantener el balance hídrico en el cuerpo. Cuando falta agua te va a indicar que le falta. Cuando sobra agua va a hacer que se deseche. ¿Sí? Y así como hay fluidos o hay líquidos que a mi cuerpo le sirve, que le hace bien, así también se encarga de eliminar los fluidos que no le sirven. Eso se elimina al exterior a través de la orina. Entonces, eso también es el aparato urinario. Y por último, el aparato reproductor produce óvulos o espermatozoides. Y eso hace también un intercambio con el exterior. Entonces, cuatro son los aparatos o sistemas que intercambian material entre los medios internos y externos. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Están entendiendo? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, muy bien hasta ahora. Bueno. Los 4 sistemas y aparatos restantes se extienden por todo el cuerpo, dice. El aparato circulatorio distribuye los materiales bombeando la sangre por los vasos. Los sistemas nerviosos y endocrinos coordinan las funciones orgánicas. Aguárdame un minutito. No, profe.
Bueno, seguimos. Dice, los 4 sistemas y aparatos restantes de lo que no nombramos anteriormente se extienden por todo el cuerpo. Por ejemplo, el aparato circulatorio distribuye los materiales bombeando la sangre por los vasos sanguíneos. Sí, o sea, el aparato circulatorio lo que hace es distribuir la sangre emitida por el corazón. El corazón es la bomba, ¿sí? Que se contrae y se relaja. El corazón es la bomba que se contrae y se relaja y es el que envía la sangre hacia todo el cuerpo. Entonces, el aparato circulatorio se encarga de distribuir la sangre hacia todo el cuerpo. Y así también, así como envía la sangre con oxígeno y con nutrientes y oxígeno viajan a través de la sangre, a través de los vasos sanguíneos, ¿sí? Así como viajan eso, también llegan hasta el corazón los materiales de desecho que están también en la sangre. O sea, hay un intercambio ahí de fluidos y de material. Así como dentro de la sangre se envía a través de las arterias, se envía sangre con oxígeno y con nutrientes, a través de las venas vuelven los materiales de desecho, ¿sí? Entonces todo eso hace el sistema circulatorio, o el aparato circulatorio con el corazón. Otro sistema es los sistemas nervioso y sistema endocrino coordinan las funciones orgánicas. Sí, el sistema nervioso es luego en sí el sistema que controla todo el cuerpo. A partir del cerebro da las indicaciones y coordina todas las funciones de todo el cuerpo. Y el endocrino se encarga de producir las hormonas que el cuerpo necesita. Y a través de las hormonas también se controlan diferentes funciones en el cuerpo humano. Funciones de reproducción, funciones de crecimiento, funciones de maduración. Todo eso va en el sistema endocrino. Luego le tenemos al sistema inmune o sistema inmunitario, donde las células inmunitarias se ubican de manera de interceptar los materiales que puedan ingresar a través de las superficies de intercambio o de una herida en la piel. Y protegen el medio interno de los invasores extraños. O sea, el sistema inmunitario es el sistema de protección del cuerpo humano. Es el sistema que tiene que estar bien ahora para que no nos tome la gripe, la influenza, el dengue, el COVID, todo eso, ¿verdad? Sabemos y escuchamos siempre que se dice de que cuando el sistema inmunitario está bajo, no está al 100%, ingresan más fácilmente los virus y bacterias que afectan al sistema inmune, que afectan al cuerpo, ¿verdad? Que luego nos enferman. Entonces, ese sistema que siempre tenemos que tener así, atento al 100%. ¿Y cómo se logra eso? Eso se logra con una buena alimentación y con mínimamente actividades físicas, ¿verdad? Una caminata, un trote, una bicicleta, actividades físicas mínimas y con una buena alimentación. Ahí se mantiene bien el sistema inmune. Dice, además, los tejidos inmunitarios se asocian estrechamente con el sistema circulatorio. Y ahí vemos. Ahí, por ejemplo, dice sistema muscular y esquelético, o sea, músculos y huesos. Es decir, músculo esquelético, hablamos de músculos y huesos. Ahí está el corazón, que envía sangre a todo el cuerpo. ¿Sí? Sistema circulatorio. El aparato circulatorio o sistema circulatorio, ¿sí? Se relaciona con el sistema nervioso y el sistema endocrino. Luego le tenemos el aparato digestivo, ¿sí? Que es lo que se encarga de la digestión y absorción de los alimentos. Luego tenemos el aparato respiratorio, que externamente o del exterior metemos aire. Pues están esas flechitas ahí. En el exterior ingresamos oxígeno y eliminamos dióxido de carbono.
El aparato digestivo, por ejemplo, el exterior comemos alimentos y líquidos. Eso viene, se digiere, se absorbe lo que se absorbe, lo que le va a servir al cuerpo, lo que vale se absorbe y luego se elimina. Otra vez, lo que no sirve se elimina. Después le tenemos el aparato excretor o el aparato urinario, que también recibe la sangre y los fluidos. Recibe los fluidos a través de la sangre. Eso filtra y hace que eliminemos los productos de desecho. O sea, todo lo que sea líquido se elimina a través de la orina. Todo lo que sea líquido se elimina a través de la orina. El aparato reproductor que sirve para la reproducción y para dar a luz a un feto, para tener en su contenido a un feto. Y este es el aparato reproductor femenino, que eso también luego de su maduración y su crecimiento quita como resultado un nuevo ser vivo. Y el que le protege a todos ellos internamente, el que le protege internamente a todos ellos es el sistema inmune, el sistema inmunológico, el que le protege a todos los otros sistemas internamente. Y el que nos protege externamente del exterior, el que nos protege de las cosas que pasan afuera, es la piel. Por eso la piel tiene este color característico, medio marrón, medio rosado. Es el color de la piel. Entonces, el sistema que nos protege con el exterior. Muy bien. Muy linda imagen.